¿Cuándo comienza la obra del Espíritu Santo en la persona? La obra del Espíritu Santo da inicio en la persona cuando ella escucha la palabra de Dios, que es por medio de la predicación. El Señor siempre ha estado interesado en proveerle los medios necesarios al hombre para persuadirlo de su mal camino, enviándoles quien le predique las buenas nuevas de salvación. Recordemos lo que dice en Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Las Escrituras nos enseñan que el hombre sin Dios tiene el entendimiento entenebrecido por el engaño del diablo y la influencia que el pecado genera en la persona. La persona con un entendimiento entenebrecido no es capaz de comprender y obedecer a la verdad de Dios, conforme a lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Encontrarse en ese estado de entendimiento entenebrecido produce la muerte física, espiritual y eterna sin esperanza. Por eso a Dios le pareció bien escoger la locura de la predicación como el único medio de llevarle la salvación al hombre perdido, dándole así la libertad a su conciencia cauterizada por el pecado. Dios, a través de su palabra, alcanza al hombre para salvarlo. En 1 Corintios capítulo 1, verso 21 dice la Biblia: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación es la que produce la acción de la obra del Espíritu Santo en la persona desde el momento que el hombre se convierte en receptor de la palabra de Dios. Ningún creyente o líder debe frustrarse e inquietarse e incluso hasta enojarse si las personas no se convierten al momento de que usted les ponga la palabra de Dios. Recuerde que la obra la hace Dios en la persona y Él es el único que puede influenciar en la persona para que la persona viva bajo esa voluntad perfecta y agradable. Recuerde que el Señor es el único que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, el cual equivale en mostrarle al hombre en el error en el cual se encuentra, a fin de que abandone ese mal camino. De justicia, el cual equivale a que Jesucristo resucitó y que por la fe en obediencia en Él, nosotros también resucitaremos. En juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y condenado, el cual es el diablo. Por eso dice en Juan capítulo 6, versos 44 y 45, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Cuando la persona oye la predicación, la acepta creyéndola y la obedece voluntariamente, desde ese momento empieza la operación regeneradora del Espíritu Santo en la persona, a tal punto de llegar a su perfeccionamiento desde un inicio hasta la culminación de ella, hasta el día de Cristo, donde seremos todos transformados en un abrir y cerrar de ojos por el Señor. La salvación, el bautismo del Espíritu Santo, los dones y ministerios
que da el Espíritu Santo al hombre son regalos que da el Señor al hombre mediante la aceptación de su palabra en obediencia. En Primera de Pedro capítulo 1 verso 23 dice la Biblia: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La obra del Espíritu Santo, hablando universalmente, nos provee los medios para que la persona acepten voluntariamente la salvación, que es por medio de la predicación que es en Jesucristo el Señor. La obra del Espíritu Santo, hablando individualmente en el creyente, nos dice que el método para permanecer salvo consiste en retener su palabra y cultivar nuestro enfoque en él, sin darle lugar al diablo y a las pasiones desordenadas que en el mundo se encuentran para alejarnos de Dios.